Eran las 15:04. Lo recuerdo porque acababa de salir del fisioterapeuta con el hombro hecho polvo y una factura de 80 euros que no entraba en el seguro. Iba cabreado, como cualquiera que haya perdido hora y media en una camilla para seguir igual. Doblé la esquina de mi calle, con el coche aún en segunda, cuando la vi. A Laura. Mi mujer. Subiéndose al coche de otro hombre. No al de su padre, ni al de su hermano, ni al de ningún vecino. A uno gris, un Volkswagen Golf con matrícula de Valencia. Se subió al asiento del copiloto como quien ha hecho eso 1000 veces. Ni miró atrás. Él ni se bajó para abrirle. Y luego arrancaron, como si fuera lo más normal del mundo. Como si ella no tuviera un marido y un hijo que la esperaban en casa. No sé por qué no la llamé. O por qué no lo seguí. Me quedé ahí, en doble fila, con el intermitente puesto y el corazón como una bomba de humo. Me costó varios minutos entender que eso acababa de pasar de verdad. Que no era una escena de alguna serie. Que esa mujer era Laura. Mi Laura. A las 15:22 me escribió un mensaje: estoy con Silvia, vamos a ver unas telas para el proyecto del aula. No me esperes para comer. Silvia es su compañera de departamento. El Golf tenía lunas tintadas. Silvia no lleva relojes caros ni conduce como si estuviera robando algo. No respondí. No conduje. No lloré. Solo apoyé la cabeza en el volante hasta que alguien me pitó desde atrás. Ese fue el primer día que lo supe. No tenía pruebas. No tenía grabaciones. Pero lo supe. Y desde ahí empezó todo. Una espiral que duraría menos de un mes. 30 días exactos desde que la vi subirse a ese coche hasta que le devolví el golpe más limpio de mi vida. Lo primero que hice fue no hacer nada. Ni ese día, ni el siguiente. Me guardé la imagen como si fuera un archivo infectado, con miedo a abrirlo. Me limité a observar. A esperar. Empecé a fijarme en sus horarios, en sus gestos, en cómo se vestía los jueves, en cómo se arreglaba el pelo los lunes, en las veces que decía tengo reunión y salía sin portátil. Me inventé una excusa para quedarme trabajando desde casa una semana, diciendo que el cuello me dolía tanto que no podía ni girar la cabeza. Mentí con una naturalidad que me asustó. Laura ni se inmutó, más bien pareció aliviada. Yo me quedaba quieto, en silencio, como si la casa fuese un escenario donde ella actuaba sin saber que la estaban mirando. El viernes de esa semana, a las 6 en punto, se duchó, se puso ropa interior negra, un pantalón ajustado que no había visto en meses y se fue diciendo que tenía una cena con compañeras. No llevaba bolso, solo el móvil y las llaves en la chaqueta. Bajé 2 minutos después, cogí el coche de mi cuñado que me había dejado el fin de semana, aparcado 2 calles más abajo, y la seguí. No aceleró, no miró atrás. Se metió por la Nacional, se desvió en la rotonda del polígono y aparcó al lado del mismo Golf gris, otra vez. Esta vez sí, lo vi bajarse y abrirle la puerta. No tenían prisa. Caminaban como una pareja más. Se metieron en un restaurante que no conocía. Yo aparqué a unos 100 metros, bajé la ventanilla, apagué el motor y me quedé esperando. Pasó 1 hora. Luego 2. Entraban y salían parejas, camareros, grupos de amigos. No sabía qué esperaba, si verlos salir y pelearme, o que se quedaran ahí toda la noche y yo poder volver a casa pensando que quizás no era tan grave. A las 10:15, salieron. Ella reía, él también. Le tocó la espalda, luego la cintura. La subió al coche y se fueron. No lo seguí. Ya no hacía falta. Cuando entré en casa, supe que no iba a dormir. Me senté en la cocina, miré el reloj durante media hora sin entender en qué punto exacto me había convertido en ese tipo de hombre que se queda callado cuando su mujer se acuesta con otro.
Me dolía el cuerpo entero. Pero más que rabia, lo que sentía era una especie de desconexión. Como si alguien hubiera apagado la parte de mí que reaccionaba. Como si toda mi energía estuviera concentrada en un solo objetivo, entender hasta dónde había llegado esto y cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Necesitaba información, pero no pensaba tocar su móvil. No quería encontrar fotos, ni vídeos, ni textos. Quería verlos en persona. Necesitaba que ella me lo dijera con la cara. El domingo, fui al gimnasio donde él trabajaba. Tardé en encontrarlo porque ni siquiera sabía su nombre, solo recordaba su cara. Lo vi entrando en la sala de musculación con el uniforme negro y el logo del centro bordado en el pecho. Me quedé afuera, viéndolo atender a una señora mayor mientras le explicaba cómo usar la máquina de remo. Le sonreía como si fuera el tipo más amable del mundo. Lo observé durante media hora y supe que él no tenía ni idea de quién era yo. Volví a casa sin decir nada. Esa noche Laura se duchó, se puso el pijama como siempre, se acostó a mi lado y me dijo que tenía mucho sueño. Ni una caricia, ni un beso. Me di la vuelta en la cama y me quedé mirándola dormir. Tenía el rostro relajado. No parecía alguien que estuviera viviendo una doble vida. O tal vez sí, y yo solo estaba viendo lo que quería ver. Al día siguiente le dije que iba a salir con mis compañeros de trabajo. Salí solo, pero no fui a ningún bar. Fui al gimnasio de nuevo. Lo vi salir a las 10. Lo seguí. Llegó a un bloque de pisos viejos, entró sin mirar atrás. Me quedé en el coche hasta que las luces del tercer piso se encendieron. Anoté la dirección. Esa noche no dormí. El martes por la mañana, mientras ella se vestía para ir al instituto, le pregunté si tenía algo que contarme. Me miró raro, con cara de molestia, y me dijo que no tenía tiempo para tonterías. Le dije que si salía por esa puerta sin decirme la verdad, no habría vuelta atrás. Me miró de nuevo, sin miedo, sin nervios, y me dijo que no sabía de qué hablaba. Cerró la puerta y se fue. No grité. No tiré nada. Solo anoté la hora exacta en una libreta y me preparé para lo que venía después. No sabía cómo lo iba a hacer, pero ese mismo día supe que no iba a quedarme de brazos cruzados. El jueves decidí no ir a trabajar. No avisé. Apagué el móvil, me vestí y me senté en el coche desde las 8, esperando que ella saliera. A las 8:27 cerró la puerta, bajó con su bolso y con esa chaqueta azul que siempre dice que le da suerte cuando tiene tutorías. Caminó tranquila hasta la parada del autobús, pero no se subió. Sacó el móvil, miró a ambos lados y se fue caminando en dirección contraria al instituto. Esperé unos segundos y luego la seguí. Tomó una calle secundaria, caminó 2 manzanas y giró hacia el lado del centro comercial. 10 minutos después, la vi pararse en la esquina. Y ahí estaba él. El del golf. Se bajó, la saludó con un beso en la mejilla, ella sonrió. Se subieron juntos al coche. No sé qué fue lo que me rompió más en ese momento, si ver la seguridad con la que se movía con él o la naturalidad con la que me mentía desde hacía semanas. O meses. O quizás más. Seguí el coche con cuidado, sin acercarme demasiado, hasta que entraron en una calle con poco tráfico, donde aparcaron cerca de una cafetería de barrio. Se bajaron y entraron caminando uno al lado del otro, como una pareja de toda la vida. Yo no tenía dudas. No eran amigos. No eran compañeros de trabajo. Eran 2 personas que se acostaban juntos, que se buscaban, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Esperé 15 minutos y entré también. El local estaba medio vacío, un par de señoras mayores en una mesa y un tipo con portátil en otra. Ellos estaban al fondo, riéndose, él con la mano en su rodilla. Pedí un café en la barra y me senté en una mesa con vista directa a la suya.
No me vieron. Ella estaba demasiado concentrada en él. Hablaban bajito, pero el lenguaje del cuerpo lo decía todo. A los 20 minutos, él se levantó y fue al baño. Me acerqué. Me paré frente a ella sin decir una palabra. Tardó 3 segundos en levantar la vista y al reconocerme, se quedó inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos completamente congelados. ¿No ibas al instituto hoy? Le pregunté con voz baja, sin mirarla con rabia, solo firme, como quien ya no espera respuestas. Marcos, esto no es lo que parece. No. Entonces explícame qué parece, porque desde aquí tiene pinta de ser exactamente lo que es. Tú con otro, un jueves por la mañana, a la hora que deberías estar trabajando. ¿Cómo lo disfrazamos esta vez? No respondió. Se quedó callada. La camarera pasó por al lado y yo me senté frente a ella. ¿Cuánto tiempo? Dije mientras la miraba directo, sin parpadear. No me digas que fue algo reciente. Lleva semanas haciendo esto. Y no me refiero a hoy. ¿Desde cuándo? Marcos, por favor, podemos hablar en casa, no hagas esto aquí. ¿Y por qué no? ¿Te molesta que alguien nos vea? ¿O solo te molesta que te haya pillado? Ella miraba hacia la puerta, nerviosa, como esperando que él regresara para protegerla o para explicarlo por ella. La vi frágil, muy distinta a la Laura que conocía. Dejó de ser mi mujer en ese instante. Se convirtió en una desconocida, una actriz que había interpretado un papel durante semanas mientras me abrazaba por las noches y fingía que todo estaba bien. He visto el coche. He estado en su gimnasio. Sé dónde vive. No me estás ocultando nada que no haya visto ya con mis propios ojos. Solo quiero una cosa, Laura. Dímelo. Dímelo tú. Ella bajó la mirada, respiró hondo y murmuró algo que no llegué a escuchar. Le pedí que lo repitiera. Desde febrero, dijo, mirándome apenas. 5 meses, respondí. ¿5 meses llevas con este tipo? No es como crees. Empezó sin querer. Yo, me sentía vacía. Tú estabas distante. Siempre estabas cansado, o estresado. Necesitaba hablar con alguien. ¿Y hablar se convirtió en esto? ¿En esconderte, en mentirme, en acostarte con otro mientras yo cuidaba de nuestro hijo? Yo no quería que pasara. No estaba planeado. No sé cómo llegamos a esto. Llegaste tú sola. Él solo estaba ahí para aprovechar la oportunidad. Pero quien abrió la puerta fuiste tú. No lo justifiques. No pongas mi cansancio como excusa. En ese momento, él regresó del baño. Nos miró confundido, luego a ella, luego a mí. Laura se levantó rápido. Vámonos, le dijo en voz baja. No, le dije sin mirarlo. Quédate. Acaba tu cita. Yo ya no tengo nada que hablar contigo. Salí sin mirar atrás. No sabía si me seguía o no. Subí al coche, encendí el motor y esperé 1 minuto antes de arrancar. Me temblaban las manos, pero no grité, no lloré, no golpeé nada. Solo pensé en qué hacer con toda esa rabia. No iba a quedarme de brazos cruzados. No esta vez. Ya tenía una idea. Lo primero que hice al llegar a casa fue escribir en una hoja el nombre del tipo. No supe el apellido, pero con el nombre del gimnasio y la matrícula del coche, tenía más que suficiente. Busqué por internet, le encontré en redes, y confirmé todo lo que necesitaba saber. Tenía 29 años, entrenador personal desde hacía 3, se vendía como coach de estilo de vida, de esos que suben vídeos motivacionales mientras enseñan abdominales. Sonreía mucho en sus fotos, pero en ninguna salía con ella, lo cual me confirmó que la relación seguía siendo un secreto. No me interesaba hablar con él.
No era mi enemigo. Solo era el instrumento que ella eligió para dinamitar lo que habíamos construido. Mi problema era con ella. El plan no tardó en tomar forma. No era elaborado, no era espectacular, pero iba a doler, porque lo único que me importaba era que sintiera lo mismo que yo había sentido cuando la vi subirse al coche de ese imbécil. Fui directo al banco. Revisé nuestras cuentas conjuntas, moví parte del dinero a una cuenta nueva a mi nombre, eliminé accesos, cambié contraseñas. Dejé lo justo para cubrir los gastos del mes, pero no más. Luego hablé con mi abogado. Le expliqué la situación y pedí que preparara los papeles del divorcio. No iba a esperar una explicación más. No iba a permitir que ella intentara volver atrás cuando la realidad la aplastara. Hice una lista de todas las cosas que estaban a mi nombre, el coche, el contrato de alquiler, las suscripciones, los seguros. Poco a poco empecé a retirarme de su vida sin que lo notara. Durante una semana entera fingí que no había pasado nada. Me despertaba, le hablaba de cosas triviales, cocinaba, incluso llegué a dormir en la misma cama. Ella me miraba raro, como si algo no encajara, pero no se atrevía a decir nada. Supongo que creía que yo estaba procesando todo o que simplemente había decidido perdonarla. La dejé vivir en esa ilusión. Mientras tanto, empecé a guardar pruebas, mensajes, fotos de ella con él, registros de sus horarios, todo lo que podía servirme para dejar claro quién había roto el matrimonio. No le conté nada a nuestro hijo. Seguí llevándolo al colegio, ayudándole con los deberes, haciéndome el padre modelo, como siempre. No quería que él sintiera el golpe todavía. El daño ya estaba hecho, pero no tenía por qué ensuciarlo a él tan pronto. Esperaría el momento adecuado, cuando las cosas estuvieran claras y los papeles firmados. El siguiente paso fue asegurarme de que sus padres supieran la verdad. Me costó, porque no quería parecer vengativo, pero necesitaba que entendieran que lo que venía no era por capricho ni por orgullo. Les mandé una carta simple, sin insultos, sin dramatismos. Solo los hechos. No esperaba respuesta, pero me llamó su padre a los 2 días. Me pidió perdón. Dijo que no entendía cómo su hija había hecho algo así. Me pidió que no alejara al niño de ellos. Le prometí que no lo haría. Cumpliría esa parte. La gota final fue el día que ella volvió a casa con una sonrisa, como si no hubiera pasado nada. Se sentó en el sofá, me preguntó qué quería cenar y empezó a hablarme de una posible escapada a Salamanca en agosto. Fue en ese momento cuando supe que ya no le quedaba ni un mínimo de vergüenza o que simplemente había decidido ignorar la realidad. Le dije que sí, que podríamos mirar hoteles. Esa misma noche puse una copia de los papeles del divorcio en su mesita de noche, dentro de una carpeta azul con su nombre. Me levanté temprano, llevé al niño al cole y me fui al trabajo como cualquier día. A media mañana me llamó. No contesté. A mediodía me mandó un mensaje, ¿qué es esto? No respondí. Esa noche no durmió. La oí moverse, caminar de un lado al otro, abrir cajones, llorar en silencio. No fui a consolarla. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos. Al día siguiente, cuando me cruzó en la cocina, intentó hablar. Marcos, esto no tiene que acabar así. Podemos ir a terapia, podemos intentar arreglarlo. He cometido un error, lo sé, pero no tiene por qué destruir todo. Ya está destruido, Laura. Solo estoy recogiendo los escombros. No quiero perder a mi familia, no quiero que nuestro hijo crezca sin los dos. Tú elegiste eso cuando decidiste acostarte con otro mientras yo cuidaba del niño y hacía la compra. No sabía cómo decirte que estaba mal. Me sentía sola. Podías haber hablado. Pero preferiste engañar. Y lo hiciste durante meses. No hay nada que arreglar. Solo hay que firmar. No hubo gritos.
No hubo portazos. Fue peor. Fue frío, claro, definitivo. Ella bajó la mirada, agarró la carpeta y se encerró en el baño. Yo me senté en el salón, encendí la tele y dejé que el silencio lo llenara todo. Era exactamente lo que quería. Que entendiera que esto no era una reacción emocional, no era una rabieta. Era una decisión pensada, justa y firme. Había llegado el final. La noche anterior a la firma de los papeles se quedó sentada en el borde de la cama, sin hablar, sin llorar, sin moverse demasiado. Yo ya había recogido mis cosas en 2 maletas, lo justo para empezar de nuevo en un piso pequeño que había alquilado en San Blas. No le dije nada sobre la dirección, tampoco era necesario. Sabía que lo que teníamos había terminado, pero por respeto, por ese tramo final de decencia que aún creía que nos unía, decidí que hablaríamos una última vez. Sin insultos, sin sarcasmo, solo con la verdad por delante. Esperé hasta que nuestro hijo se durmió. Cerré la puerta de su habitación, me serví un café sin ganas y me senté frente a ella en el comedor. El reloj marcaba las 11 y algo, y por fin levantó la vista. ¿De verdad vas a firmarlo mañana sin más? Preguntó sin que su voz temblara, como si ya se hubiera resignado del todo. ¿Después de todo lo que pasamos? Después de todo lo que pasamos, sí. Porque lo que hiciste borra cualquier otra cosa. No porque yo quiera venganza ni porque me guste estar solo. Simplemente no puedo vivir con alguien que me mira a la cara sabiendo lo que hizo y espera que lo ignore como si nada. No sabes lo que se siente estar contigo cuando estás cerrado, cuando parece que no hay manera de llegar a ti. A veces eras tan distante que me preguntaba si aún te importaba algo. ¿Y esa era tu solución? ¿Buscar a otro para sentirte escuchada? ¿Te pareció más fácil que sentarte conmigo y decirme lo que te pasaba? Porque si tú creías que yo estaba ausente, no sabes lo solo que me sentí yo estos últimos años. Pero yo no me fui a meterme con nadie, no lo usé como excusa para hacerte daño. No fue por sexo, Marcos. Fue porque me sentía invisible. Y él me hacía sentir que todavía importaba. Me escuchaba, me miraba con atención, me preguntaba cómo estaba. ¿Y yo? ¿No te importó lo que yo sentiría al saberlo? ¿No te pasó por la cabeza que destrozabas una familia? ¿Te hacía sentir tan importante que valía la pena mentirme todos los días? Porque cada día que volviste a casa después de verlo, te sentaste conmigo, cenaste con nosotros, le diste un beso de buenas noches a nuestro hijo. ¿Eso no te dolía? Sí, claro que me dolía, pero en ese momento no sabía cómo parar. Me daba miedo enfrentarme a ti. Pensaba que si lo admitía lo perdería todo. No me daba cuenta de que ya lo estaba perdiendo cada vez que callaba. Lo que más me duele no es que lo hayas hecho, sino cómo lo manejaste. El descaro con el que volviste a casa, el desdén con el que me trataste cuando empecé a sospechar, como si yo fuera un obstáculo más en tu vida. Te veías feliz con él. Lo vi con mis propios ojos. No estaba feliz, estaba confundida. Creí que era una forma de salir de lo que me estaba asfixiando. Me equivoqué. ¿Y ahora qué? ¿Quieres seguir con él? No. Terminé con él hace 2 semanas. Me dijo que no estaba dispuesto a meterse en un lío por mí. Me dejó en una cafetería, así como tú me dejaste a mí ese día. Solo que esta vez no pude hacérmela fuerte. No me alegra que te dejara. No me interesa si te duele o no. Solo me interesa saber que firmarás mañana sin armar escándalos, sin complicar más las cosas. Lo haré. Pero antes quiero decirte algo. Dilo. Lo que hiciste esta semana, moverte sin levantar la voz, cambiar las cuentas, llevar los papeles en silencio, me hizo ver quién eras de verdad. Eres un hombre que no grita, que no humilla, que no busca espectáculo. Y me siento una imbécil por haber tirado eso a la basura.
Porque aunque me hayas dejado claro que no hay vuelta atrás, me gustaría que supieras que lo que hiciste me dio una lección más grande que cualquier castigo. No lo digo por lástima, ni para que me perdones. Solo quiero que lo sepas. Lo sé. Y agradezco que al menos tengas la decencia de decirlo ahora. Pero no cambia nada. El respeto que te tenía no va a volver. Y sin eso, no hay forma de construir nada. Lo que quede entre nosotros será solo por nuestro hijo, y lo manejaré con madurez. Pero tú y yo terminamos. Se levantó sin más, subió al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé un rato más en el comedor, viendo las tazas vacías y preguntándome en qué parte exacta del camino dejamos de hablar antes de que todo se rompiera. No lloré. No sentí alivio. Solo una sensación extraña de haber dicho todo lo necesario, de haber soltado el peso. Al día siguiente fuimos juntos a firmar, como dos socios que disuelven un acuerdo. En silencio, cada uno con su copia, sin una sola lágrima. Fueron los días siguientes los que más me hicieron pensar. No por tristeza, no por dudas, sino por ese silencio nuevo que había en mi vida, uno que no se sentía como vacío, sino como una especie de orden. Me mudé al piso de San Blas el mismo viernes por la tarde, un segundo sin ascensor, nada especial, pero suficiente. Me llevé lo justo, el resto lo dejé en cajas en el trastero del antiguo piso, que acordamos que usaría ella hasta que encontrara otro lugar o decidiera qué hacer. No quise una batalla por los muebles ni por el coche ni por las pequeñas cosas. No valía la pena. Quería terminar bien, o al menos lo más limpio posible. No le conté a nadie al principio, solo a mi hermano, que me ayudó con la mudanza sin hacer muchas preguntas. Lo vio en mi cara y supo que no era momento de hablar. Me ofreció dormir en su casa esa noche, pero le dije que necesitaba estar solo, que era mejor así. Durante la primera semana no llamé a nadie. Solo fui a trabajar, me concentré en terminar proyectos pendientes y volví a casa sin ganas de hacer nada. Me tomé un par de cervezas algunas noches, pero no me descontrolé. No sentí rabia ni ganas de salir con nadie. Solo pensé mucho. Pensé en las veces que ella y yo habíamos tenido roces pequeños, esos desacuerdos tontos que dejamos pasar creyendo que el tiempo lo solucionaría. Pensé en cuando empezamos a dejar de hablarnos con sinceridad, cuando las conversaciones se convirtieron en intercambios logísticos y cuando el cariño se transformó en costumbre. No para justificar lo que hizo, sino para entender cómo se llega a eso. Me di cuenta de que hay señales que ignoré, momentos donde pude haber hecho algo, pero elegí no hacerlo. Eso no significa que la culpa sea compartida, significa que la distancia no llega de golpe, se construye en silencio, poco a poco. Al segundo sábado me tocó ver a nuestro hijo. Pasé a recogerlo a las 10 de la mañana como acordamos. Ella bajó con él y no intercambiamos más que un hola y un a las 7 te lo traigo. Él estaba contento, no parecía haber notado nada raro. Me preguntó por qué no vivía con mamá y le dije que ahora tendría 2 casas, que a veces las parejas necesitan espacio. No insistió. Lo llevé al parque, comimos en un sitio de hamburguesas y vimos una película en casa. No preguntó por qué dormía en un sofá cama ni por qué no estaba su madre. Fue un día tranquilo, bonito incluso. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a alegría. El lunes siguiente me escribió una compañera del trabajo. Me preguntó si estaba bien, que se me veía distinto. No supe qué responder. Le dije que estaba pasando por cosas personales y que ya se me pasaría. Me ofreció quedar un día para tomar algo y despejar la cabeza. No le dije que sí ni que no. Le agradecí el gesto y le dejé la puerta abierta, aunque sin apuro. No quería saltar de una relación a otra como si fuera un trámite más. No estaba cerrado al futuro, pero no quería repetir los mismos errores. Quería tomarme el tiempo para entender qué tipo de hombre era yo ahora. Con el paso de los días empecé a dormir mejor.
A comer mejor. A ordenar mi casa de a poco. A leer cosas que tenía pendientes desde hacía años. No hice grandes cambios, no me apunté a ningún curso, no salí a correr a las 6 de la mañana ni me apunté a un gimnasio. Solo me dediqué a estar en paz. A hacer mi trabajo bien, a cuidar de mi hijo cuando me tocaba, a responder con respeto cuando ella escribía por cosas puntuales. No volví a preguntarle por su vida. Si estaba sola o con alguien, ya no era asunto mío. No me importaba. Había dejado de doler, y eso fue la señal más clara de que estaba sanando. Con el tiempo, algunos amigos se enteraron. Me invitaron a cenar, a charlar, a salir. Al principio me costó, pero fui. Me reí, hablé, escuché historias peores y otras parecidas. Descubrí que no era el único, que muchos habían pasado por lo mismo y habían salido adelante. Uno me dijo una frase que se me quedó grabada: no vuelves a ser el mismo, pero eso no tiene que ser algo malo. Y tenía razón. Había perdido algo, sí. Pero también había ganado otra cosa. Había aprendido a poner límites, a no callar lo que duele, a no aguantar por miedo a estar solo. Mes y medio después, recibí una carta certificada. Era la confirmación legal del divorcio. Fui al buzón, firmé el recibo y entré a casa. La dejé sobre la mesa, la abrí, la leí entera y la guardé en un cajón. No sentí pena. No sentí victoria. Solo una especie de cierre. Como cuando terminas un proyecto largo en el trabajo y por fin puedes dejarlo atrás. Ese fue el momento en el que supe que había terminado de verdad. No sé qué pasará después. No tengo un plan maestro ni una lista de cosas por hacer. Solo sé que ahora duermo tranquilo. Y eso, después de todo lo vivido, ya es muchísimo.